vida. Hay una gran diferencia entre lo que le llamamos el respirar y lo que la Biblia nos enseña como vivir. Hay una gran diferencia. Poder respirar, poder andar y poder hacer determinadas cosas no significa que tengamos la vida que habla la Biblia. Dice la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No quiere decir que esté muerto físicamente. Físicamente está vivo, pero está muerto espiritualmente. La Biblia nos habla de dos muertes que el hombre puede sufrir. Una de ellas es la muerte física y la otra es la muerte espiritual. Físicamente puede estar vivo, pero puede estar muerto espiritualmente. Su relación con Dios cortada es una señal de muerte, como cuando se corta el espíritu de la persona y se muere. Cuando la persona le llega el fin de sus días, se retira el alma de la persona y la persona queda muerta. Por más que le haga, dice Eclesiastés 8:8, no hay armas que puedan contra la muerte. Llegó el momento, se retiró, Dios sacó el alma de la persona, Dios sacó eso que lo sostiene a la persona y se acabó, sea por lo que fuese, se acabaron sus días. Y ahí se da la segunda, de alguna manera, muerte, que es la muerte física. Pero la separación, el estado de separación de la relación con Dios, es un estado de muerte, que el hombre no puede salir por sus propios medios, porque evidentemente si hubo una muerte fue causa de una enfermedad, hubo algo que produjo esa muerte. La Biblia nos enseña que la muerte espiritual es causa del pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la muerte espiritual se debe al pecado, y el pecado nos lleva a este estado donde no podemos disfrutar de la comunión con Dios. Poco le importa al ser humano no disfrutar de la comunión con Dios mientras pueda hacer los quehaceres de su vida y pueda de alguna manera, entre comillas, disfrutar de la vida, tener una familia, poder tener ciertas cosas en la vida, ciertos bienes, poder tener fama, dinero, un nombre en esta vida. Parecería que con todas estas cosas se podría vivir sin relacionarnos con Dios. Pero Dios no lo creó al hombre para vivir sin Él. Dios lo creó al hombre para ser dependiente de Él. Y si bien el hombre parece poder andar completamente independiente y trazarse sus propios caminos y fabricar su propia vida, tarde o temprano se dará cuenta de que no es tan independiente como parece. O somos esclavos voluntarios de Dios, o nos esclavizamos a nuestros propios pensamientos y a los espíritus, como dice la Biblia, que tratan de llevarnos cada vez más lejos de Dios. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero que es tan real como lo es el aire que respiramos, que tampoco lo podemos ver. Y nos habla la Biblia de esta vida, y esta vida manifestada a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor, es un favor. En el Antiguo Testamento lo encontramos esta palabra como favor de parte de Dios hecho al hombre. Y en el Nuevo Testamento lo vemos directamente ligado a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es un favor
inmerecido es una reacción de parte de Dios de misericordia. La palabra misericordia significa amor inmerecido, favor inmerecido. Es algo que Dios nos da sin haber hecho nada para merecerlo. Estamos acostumbrados a recibir algo a cambio de lo que hemos hecho. Vamos, trabajamos y es obvio que nos tiene que pagar. ¿O no es así? Qué feo cuando trabajamos. Dice, no cobré, yo así que no le puedo pagar. Bueno, pero yo qué culpa tengo, yo quiero cobrar. He hecho mi trabajo, invertí mi tiempo, dejé mi familia, hice todo lo que tenía que hacer, ahora necesito cobrar. Esperamos algo a cambio. Aún los niños también, ya de chiquitos, hacen algo en la casa y están esperando algo a cambio. Tenemos de alguna manera esto en nosotros, el que recibimos algo a cambio de lo que hacemos. No estamos acostumbrados a recibir algo si no hacemos nada. Y cuando Dios, a través de su palabra, hemos hablado el domingo pasado de la ira de Dios, y cuando Dios en su palabra nos revela lo enojado que está con la humanidad por causa del pecado, por causa de lo que generó esta división, por causa de lo que generó esta muerte, nos damos cuenta que estamos en gran problema. Porque ¿cómo podemos salir de este estado de muerte? ¿Qué podemos hacer que pueda convencer a Dios? Y Dios trató de relacionarse con un pueblo, que ese pueblo es el pueblo de Israel, que Dios levanta a ese pueblo a través de un hombre de Abraham, un hombre llamado por Dios, levanta una nación para relacionarse con ella, para tener un pueblo que conozca su voluntad, que oiga su voz y que pueda vivir conforme a su voluntad. Y Dios le revela a través de Moisés la ley, los mandamientos, le enseña su voluntad, le expresa su voluntad, le levanta siervos y siervas suyas, profetas, que le enseñaban el camino de Dios. Pero a pesar de todo eso, Israel siguió sus propios caminos, mostrando que el hombre por su propia fuerza no tiene la voluntad de seguir a Dios, de seguir su camino, de guardar su palabra. Por eso es entonces cuando Dios, en su misericordia, a pesar, dice la Biblia, de haberle hablado al hombre de muchas maneras, a través de la creación, a través de la ley, a través de los profetas, dice, en este tiempo le ha hablado, nos ha hablado a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Ha enviado a alguien para poder acercarnos a Él. Dios es un Dios santo, nos revela su palabra, es un Dios justo, y cuando hablamos de justicia creo que nosotros de alguna manera también estamos acostumbrados. Cuando nos hacen alguna cosa que la tenemos que sufrir, un robo o ya sea otro delito, de alguna manera exigimos justicia. Y hoy lo escuchamos a diario, los clamores de justicia. Porque entendemos que cuando se comete un delito, tiene que pagar la persona que cometió el delito.
¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo con que un criminal cumpla su condena por haber cometido un delito? ¿Sí o no? No puede decir, si usted... Porque entonces le podemos decir a los ladrones, si ya le van a robar, si usted no tiene problema, que le roben. Usted no quiere que cumplan una condena, que le roben tranquilo. Dice, mire, yo voy acá porque acá me autorizan a robar y no me interesa que yo vaya preso. Creo que todos decimos, bueno, que vaya y se reforme. En realidad la cárcel tendría que ser eso, un lugar donde la persona se regenere. No vamos a entrar en ese tema, pero un lugar donde la persona se regenere. Y cuando pensamos esto, y pensamos en Dios, que es un Dios justo y que demanda justicia de su creación, tenemos que decir que evidentemente Dios tendrá que ser justo con aquel que cometió un delito. Por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, y si en esta noche yo preguntara si alguien nunca pecó, puede levantar su mano, muchos pensarían que es una iglesia de mancos. Nadie levanta la mano. ¿Por qué no levanta la mano? Porque todos son pecadores. Arrepentidos, pero somos pecadores. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Dios con la humanidad? Si Dios es justo, si Dios es santo, si Él demanda justicia, si Él tiene que hacerle pagar a la persona, y entonces es ahí cuando Dios tiene que actuar con justicia y en su gracia, en su favor hacia la humanidad, envía a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Lo envía ¿para qué? Para descargar la ira que estaba preparada para nosotros sobre su propio Hijo. Y todos los pecados nuestros fueron cargados sobre los hombros del Señor, fueron llevados a la cruz del Calvario, y todo lo que Él sufrió era lo mismo que nosotros merecíamos sufrir. Y allí en la cruz moría usted y morí yo. En ese mismo lugar, usted me dirá, pero yo no sentí lo que sintió el Señor. Es que justamente Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros. Él murió en lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es justo. No podía perdonar a alguien sin que ese alguien haya pagado y purgado su condena. No sería justo, y a nuestro razonamiento tampoco lo sería. Y por eso cuando ahora vemos que recibimos por la gracia de Dios, por el regalo, la gracia es un regalo, sin haber hecho nada por ello, nos parece algo que nuestra cabeza no lo puede procesar. Y queremos hacer algo. ¿Sabe que no tenemos que hacer nada para hacer algo? Hacer algo sería contraproducente. Porque es un regalo, es una gracia. ¿Ha regalado algo? ¿Sí? ¿O es de lo que van los cumpleaños sin regalo? Y a veces nosotros nos pasa, más con los chicos, cuando se generan los cumpleaños y rápido, y bueno, lo van sin regalo, porque ¿y qué hacemos? ¿Lo mandamos o no lo mandamos? Pero después tiene que ir el regalo, ¿no? Y el regalo es una demostración, debe ser una demostración, no por un compromiso, sino debe ser una demostración de nuestro aprecio hacia la otra persona.
es un don, es un regalo. Y está dado en la medida que hemos invertido en ese regalo, está ahí demostrando también el aprecio que tenemos por la otra persona. Esto es así. Por eso cuando regalamos algo que, justo encontré esto, lo envuelvo y se lo llevo. Y bueno, no está demostrando demasiado, o está demostrando la verdad, el poco aprecio. Y cuando lo vemos a Dios dándonos un regalo, regalándonos nada más ni nada menos que a su propio Hijo, y llevándolo a la cruz del Calvario, porque Abraham le pidió a su hijo. Y dice que Abraham fue hasta el monte a entregar a su hijo. Pero cuando estaban allí, no lo dejó que lo sacrifique. Pero él sí sacrificó su propio hijo para salvarnos, para sacarnos de la situación en que nos encontrábamos, separados de Dios, y relacionarnos otra vez con Él. Por eso que cuando vemos la obra de Dios, porque es una obra, a lo largo de los siglos, vemos la obra de misericordia de Dios, el amor expresado hacia su creación, hacia los seres humanos, con libre albedrío, con la capacidad hecha por Dios de poder decidir. Nos damos cuenta de que a pesar de estar en una situación de desgracia, donde Dios podía mostrar su ira, su enojo, deshacer toda esta obra y hacer una obra nueva, ¿no le parece que lo podía haber hecho Dios? Podría haberlo hecho tranquilamente, pero dice que Dios nos amó y sabe que Dios preparó el cielo para que estemos con Él. No se queda solamente Dios con decir: voy a enviar a mi hijo, lo voy a hacer morir en la cruz para que estos pobres miserables puedan durar un poco más, puedan estar un tiempo más en la tierra hasta que perezcan y en verdad reciban lo que merecen. Dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Vosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El único que tiene poder para resucitar a los muertos es Dios. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué? Del mundo. Nos importaba que sean los demás. Pero todos lo hacen. ¿Nunca escuchó esto? Pero todos lo hacen. Y si no lo hago yo. Y el mundo va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Porque este mundo tiene un príncipe. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Es el que arruina la familia. Es el que tuerce las mentes. ¿Cuántos jóvenes hoy están con sus mentes torcidas, pero completamente lejos de Dios? Y lo vemos, no hace falta ir tan lejos. Da unas vueltas por cualquier barrio, porque ahora dice: ¿qué barrio es más peligroso? Veo que ponen zona roja. Van a tener que pintar directamente el mapa, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Comienzan a extenderse los niveles de maldad.
que en el último tiempo la característica será el aumento de la maldad. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un príncipe. Y porque ese príncipe tiene principios que no son de Dios. Y que llevan al hombre lejos de Dios como lo está el cielo de la tierra. Y que lejos de poder vivir, dura. Lejos de poder tener vida en Dios y poder disfrutar de lo que Dios creó, comienza en un estado de insatisfacción tan grande que trata de llenarlo de distintas maneras y se siente frustrado hasta el punto de no saber por qué vive. Dice entonces, entre los cuales también todos nosotros, dice el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que la condición en que estábamos por naturaleza era una condición donde la ira de Dios podía venir sobre nuestra vida, donde Dios podría, como hemos hablado el domingo pasado, venir cualquier desgracia sobre nosotros. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué reclamo le podemos hacer a Dios si estábamos en esas condiciones? Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y aclara, por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. No por algo que nosotros hayamos hecho. Solamente lo único que hicimos es creer. Porque el único requisito para poder hacernos de esta salvación es la fe. Es poder creer que Cristo murió por nuestros pecados. Es poder creer que somos pecadores. Es poder creer que debemos arrepentirnos. Y es poder creer que hemos sido perdonados por el Señor. Es el único requisito, la fe. Y dice, y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que habla esto de una relación con Dios, de tal manera que Él está conmigo y yo estoy con Él. Él está aquí, pero también está allá. Y yo estoy aquí, pero también estoy allá. Por eso es que cuando no entramos en esta relación con el Señor, y sabe que esta relación con Dios, esta gracia puede abundar en nosotros. Depende de nosotros. Porque este regalo es algo que Dios nos ha dado y es un regalo tan grande que no termina de cubrirlo. No termina de encontrarle aplicaciones a la vida. Por eso entonces que cuando vamos escudriñando este regalo, lo que Dios nos ha dado, vamos entrando cada vez más en esta gracia, y en esta gracia entramos no por ninguna obra. Usted entra a esta gracia, ¿sabe de qué manera puede entrar? Arrodillándose o clamándole en este mismo momento a Dios. Y entra en esta gracia, y esta gracia es eso, es gracia. Ni siquiera serviría horas de oración para tratar de ganar esta gracia. No serviría, porque no sería por gracia, sino sería por pago.
y de ninguna manera Dios aceptará de nosotros ningún pago que no sea el que Cristo hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros. Y cuando vamos a Él y el día que nos tengamos que presentar delante de Dios, créanme que el día que tengamos que estar frente a Dios, porque así como estarán aquellos que no quisieron entrar en esta gracia y estarán para condenación eterna y tendrán su juicio porque Dios es justo, también aquellos que somos del Señor tendremos nuestro juicio también, pero con una gran diferencia, que a pesar de que en nuestro expediente haya cosas todavía que dejan que desear, todas esas cosas han sido cubiertas y saldadas por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y habrá allí también un beneficio en nuestro favor de que toda esa deuda, y si algo hubiese quedado, también es saldada por la obra que Cristo hizo en la cruz, porque allí murió usted, allí morí yo, y hemos pagado el precio suficiente que merecían nuestras culpas pasadas, presentes y futuras. Gloria al bendito nombre del Señor. Gracias, Señor. Alabado, alabado, Salvador. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y tal vez a alguien le pueda parecer que habría que agregar algo, tendría que hacer yo algo, yo quiero pagarle a Dios todo lo que hizo por mí. No hace falta que lo paguen. Es una gracia, es un regalo. Y sería una ofensa querer pagar un regalo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Si usted va y entrega un regalo, un cumpleaños, un aniversario, lo que sea, va con su regalo, usted fue costoso el regalo y todo, y le dice, bueno, pero para que te doy algo por el... No, por favor, esto es algo... Es la demostración de mi amor. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a dar algo? ¿Cómo demuestro mi amor hacia vos? Por eso que hay personas que dicen, pero Dios no me ama. ¿Cómo no va a amar? Entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para salvarnos. ¿Cómo podemos decir que Dios nos ama? No estamos conociendo el amor de Dios, no estamos viviendo en esta gracia, no hemos entrado. Pero si en esta noche usted quiere acceder a esta gracia es rica, esta gracia es abundante, y esta gracia es para todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Por eso usted puede acceder. No, pero yo soy muy pecador. No importa. Es que todos los pecados que yo hice, Dios no me lo va a poder perdonar. Dios no va a poder perdonar todo lo que yo hice. ¿Cómo que no lo va a poder perdonar si Él murió en la cruz por sus pecados y los míos? Justamente fueron esos nuestros pecados tan terribles que lo llevaron a ser tan castigados, tan golpeado por el ejército romano. Por eso es que recibió una muerte tan cruel, porque era el pago por nuestros pecados. Pero ya Él pagó por sus pecados. Y lo único que necesita de usted es que usted pueda creer que Él murió por usted en la cruz. ¿Y qué más necesita? Que usted se arrepienta en este mismo momento de aquellos sus pecados que hoy tal vez le avergüencen, y sepa que Él tomará esos pecados, dice la Biblia, y los tirará a lo profundo de la mar. Y dice, y no me acordaré nunca más de ellos. Él comienza una obra de borrón y cuenta nueva. Dice la palabra del Señor, dejando atrás lo que queda, decía Pablo, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él, hermano, nos hace nuevas criaturas. Dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto, dice la Biblia, procede de Dios,
¿Quién nos reconcilió consigo mismo? Él nos ha reconciliado consigo. Cada vez que hablo de esta reconciliación me acuerdo de cuando mi hermana, una de mis hermanas, se había ido de casa y se había peleado con mi papá. Y bueno, mi papá tenía sus razones para estar muy enojado con ella. Ella había hecho algunas cosas que estaban mal y no quería dar el brazo a torcer. Y yo era chico, yo miraba todo eso como, imagínense que mi papá partió cuando yo tenía 12 años, o sea que estoy hablando, tendría 10 años, 9 años, veía todo esto como un espectador. Y yo la quería muchísimo, mi hermano. Y entonces era como que también me habían arrancado algo a mí al irse de casa, y bueno, en fin, toda esa situación. Pero ¿cómo celebré el día que se reconciliaron? Me acuerdo que se juntaron ahí abajo de casa, había un bar. Y ese fue el punto de encuentro. Y ahí arreglaron las cuentas, ahí saldaron las deudas y subieron con la reconciliación. Así Dios nos reconcilia consigo mismo. Antes no podíamos hablar con Él. El pecador no puede hablar con Dios. No, pero Dios lo escuchó. ¿Usted sabe qué Dios lo escuchó? No, pero pidió un milagro y se le hizo. ¿Y usted cree que eso viene del Dios de la Biblia? Yo no estoy tan seguro. Mi Dios dice que primero hay que reconciliarse con Él. Eso dice mi Dios. Que primero, si no hay reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo, Él no nos oye, no nos escucha. No hay manera. No, pero yo le pedí a San, bueno, le habrá pedido a San Gozo y a San Milagroso y le habrá pasado algo. Yo no le digo que no. Porque el diablo también hace señales. O sea que tampoco eso es una garantía de que Dios lo haya escuchado. Que haya acontecido algo, que haya pasado algo sobrenatural. El diablo también es de otra naturaleza, no es de nuestra naturaleza. O sea que cuando pasa algo, también es sobrenatural. Pero relación con Dios, reconciliación con Él, el único camino es Jesucristo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y en esta noche, lo más importante es que la Biblia nos revela que Él está aquí en medio nuestro, y Él está ofreciendo su gracia abundante a todo aquel que quiera tomar de esta gracia, que quiera reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y comenzar a transitar esta vida y vida en abundancia, porque dice que nos hizo sentar. Usted está sentado. Alguno. Yo estoy parado. Por eso que cuando algunos se quejan, ¿cuándo va a terminar de predicar? El más perjudicado soy yo, si estoy parado. Usted está sentado. Y estar sentado es un lugar de descanso. Y dice que nos hizo sentar, que es un lugar de descanso. Dice, venid a mí y descansad. ¿Por qué no descanso si conozco a Dios? ¿Por qué no descanso si conozco a Cristo? Bueno, esto lo vamos a dejar para otra predicación. Pero Él quiere que podamos descansar. Venid a mí y descansad, dice el Señor. En esta noche el Señor quiere manifestarse a su vida. El Señor quiere que usted pueda tener una experiencia con Él. El Señor quiere que usted le pueda conocer. Y usted tiene la manera y la forma de entrar a esta gracia por medio del arrepentimiento, por medio de la fe
y alcanzar esta gracia maravillosa de estar reconciliado otra vez con Dios. Y dice más, y con esto terminamos, dice, para mostrar, nos reconcilió con Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta vida es una vida diseñada por Dios. Esta es una vida que no tiene nada que ver con lo que nos ha vendido el mundo, no tiene nada que ver con lo que nos enseñan los psicólogos, no tiene nada que ver con lo que nos enseñan los sociólogos, tiene que ver con lo que nos enseña nuestro Padre Celestial, tiene que ver con la vida que Él nos da por medio de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted quiere esta vida está disponible, no se ha cortado su gracia. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, entonces esta gracia cesará, pero esta gracia está vigente, esta gracia está esperando a todo aquel que quiera acceder y poder entrar y disfrutar de lo que Dios hizo allí por nosotros al mandar a su Hijo. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta gracia inmerecida, por este favor de Dios que viene a nuestra vida para darle el verdadero sentido que tiene la vida del ser humano. Ha sido creado para alabanza y para gloria de Dios. Y hasta que no llegamos a comprender el plan de Dios en nuestra vida, hasta que esa gracia no se hace efectiva en nuestros corazones, no tiene demasiado sentido la vida que no sea el poder juntar dinero, el poder tener fama, el poder tener una familia o alguna otra cosa que podamos creer que es la vida. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Padre. Alabado, 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 Señor. Gloria a tu nombre. Gracias.